Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrés Galle, soy grado 4 y coordinador de la unidad ACB de la Cátedra de Neurología del Instituto de Neurología del Hospital de Clínicas. Este es el teórico de patología médica de ataque cerebrovascular. Vamos a comenzar. Primero vamos a definir la patología, a qué nos vamos a referir cuando hablamos de ACV. Y yo les diría que hay dos definiciones, una que es teórica, que es el desarrollo de síntomas y signos clínicos en forma súbita, de un momento al otro, bruscamente, aparecen estos signos focales neurológicos. En ocasiones, cuando uno se acostumbra a ver el ACV en fase hiperaguda, no siempre es en forma totalmente súbita, sino que a veces puede ser rápida en el correr de minutos, a veces horas, donde haya un empeoramiento, incluso a veces una mejoría de los síntomas. Esa mejoría puede seguirse en ocasiones una recuperación total, pero a veces empeora nuevamente en esos minutos u horas. Así que la forma súbita es lo más común, pero también se admite que sea en forma rápida e incluso fluctuante en los primeros minutos u horas. Estos signos y síntomas responden a una alteración focal de la función cerebral. Por alteración focal se entiende a una lesión, una distorsión en un lugar específico del cerebro, de mayor o menor tamaño según el vaso que esté generando el problema, y por contraposición de las alteraciones generalizadas del cerebro, como por ejemplo se ven otras patologías como el síndrome confusional, las meningitis, etc. Acá hay una alteración en un sector del cerebro, focal, a eso se refiere focal. Obviamente que el origen de este desarrollo súbito de la alteración focal de la función cerebral es de origen vascular, por eso que estamos hablando de una ACV. Y acá esto puede ser una ACV, como vamos a ver posteriormente, isquémico o hemorrágico, oclusión o rotura vascular. Pero el origen es siempre vascular. Y tiene que haber una lesión tisular establecida. Esto es para diferenciarlo del ataque isquémico transitorio, del AIT, donde sean todos los componentes de la definición que les dije hasta ahora, menos la lesión tisular establecida. El término este de lesión tisular establecida viene a sustituir el parámetro temporal. Si ustedes leen definiciones viejas, esto duraba más de 24 horas para que se considerara como una ACV. Las definiciones actuales hablan de que tiene que durar menos de una hora, pero si un paciente tiene todo esto de la definición que dura menos de una hora y yo le hago una imagen, tomografía o resonancia y tiene lesión tisular, eso deja de ser una IT para ser una ACV. Así que el término temporal es relativo. Si ustedes lo leen, puede ser que en un texto muy viejo diga que dure más de 24 horas y en uno actual que dure menos de una hora. Pero el concepto es que si hay lesión tisular establecida es ACV y si no lo hay puede ser una IT. La definición operativa, cuando uno se enfrenta a un paciente, cuando uno plantea una ACV, más allá de la definición teórica, es en un paciente que tenga una aparición súbita o rápida de un síndrome focal neurológico, que ahora lo vamos a pasar a describir en las siguientes diapositivas, en un paciente que en general tiene factores de riesgo para enfermedad cerebrovascular, pero puede también no tenerlos, o desconocer que los tiene, por ejemplo, ser hipertenso, diabético, sin haber sido diagnosticado previamente. Como ustedes saben, a veces estas pueden ser enfermedades o factores de riesgo silentes. Pero también puede ocurrir en un paciente sano. Hay algunas etiologías, por ejemplo, las disecciones arteriales, la endocarditis infecciosa, que no necesariamente se dan en un paciente con factores de riesgo previos para enfermedad cerebrovascular. Entonces, ante ese tipo de pacientes, uno va a plantear una ACV, que por supuesto tiene diagnósticos diferenciales que lo vamos a manejar posteriormente. ¿Cuál es la importancia de esta enfermedad? ¿Cuál es la importancia de la ACV? Bueno, como este video es grabado, esto puede variar en cuanto a la causa de muerte, que actualmente es la segunda causa de muerte en Uruguay, luego de las enfermedades isquémicas del corazón. Esto puede variar año a año, está muy parejo todos los años las enfermedades isquémicas del corazón con el ACV, por lo tanto esto puede variar, pero de todas formas es una causa muy importante de muerte en nuestro país y junto con el cáncer, el ACV y las enfermedades isquémicas del corazón siempre están dentro de las tres primeras causas de muerte de nuestro país. Más o menos se mueren 2.000 personas por año por ACV, entre 1.500 y 2.000. ¿Qué pasa con los que no se mueren? Porque ocurren globalmente más o menos unos entre 4.000 y 5.000 ACV por año. Yo le dije que se mueren 2.000. ¿Qué pasa con los otros 2.000 o 3.000 que no fallecen? Muchos de ellos quedan con discapacidad y es una causa muy importante, la primera causa de discapacidad en el adulto es el ACV.
Esa discapacidad tiene vertientes de falta de fuerza, hemiplegia, vertientes del lenguaje, afasias, pero también es una causa directamente de demencia y a su vez contribuye a al avance de las demencias degenerativas como la enfermedad de Alzheimer, la patología cerebrovascular. O sea que una vertiente importante de la discapacidad es la demencia y es la segunda causa de demencia luego de la demencia degenerativa más prevalente que es la enfermedad de Alzheimer. Si se ve desde la óptica de los costos de salud, esto genera muy altos costos en el sistema de atención médica. Primero, para atender a los pacientes con ACV es costoso, pero además como muchos de ellos quedan con discapacidad, también son costos posteriores en la vida en los sistemas de prevención de previsión social. Licencias por enfermedad, pensiones por incapacidad. Los familiares además tienen que cuidar a los pacientes y esos familiares dejar de trabajar. O sea que esto genera muchos costos que además se pueden medir. La paradoja de todo esto es que es una enfermedad con factores de riesgo conocidos y muchos de ellos modificables. Y además son compartidos con otras enfermedades crónicas no transmisibles, como la enfermedad isquémica del corazón, las enfermedades coronarias, y algunos de ellos se comparten también con el cáncer, el tabaquismo, el alcoholismo, el sobrepeso u obesidad, son ejemplos de factores de riesgo compartidos también con el cáncer. Entonces, si nosotros tratamos efectivamente esos factores de riesgo, podemos influir sobre las 3 primeras causas de muerte en nuestro país. Bueno, yendo ya a la parte más patológica, globalmente los ACV se clasifican primero una gran subdivisión, están nombradas ahí en la diapositiva por el número 1 y 2, en infarto cerebral y hemorragia cerebral. Es decir, hay ACV isquémicos, infarto cerebral, y ACV hemorrágicos, hemorragia cerebral. El infarto cerebral es mucho más frecuente. Según las diferentes series, oscila entre el 75 y el 85%, la hemorragia cerebral es el resto, entre el 15 y 25%, también según la serie que uno se fije. Nosotros tenemos un registro de todos los pacientes con ACV en el Hospital de Clínicas desde el año 2007, que lleva ya más de 2.000 pacientes, y se cumple más bien la regla del 85-15, 85% infarto cerebral y 15% hemorragia cerebral. Pero el concepto es que es mucho más frecuente el infarto cerebral, cifra del 75-85%. Vamos a centrarnos primero en el ítem 1, infarto cerebral, que ahí también se subdividen dos tipos, infarto cerebral oclusivo y no oclusivo. El oclusivo es mucho más frecuente y le diría que en su práctica diaria como médicos generales, esencialmente es lo que van a ver y van a ver muy poquitos infartos cerebrales no oclusivos. Ahí tiene que ser más del 95%. También en nuestra serie que les hacía referencia previamente, más del 99% son infartos cerebrales oclusivos. Oclusivos que algo se tapa, en este caso un vaso. ¿Qué se tapa? Y se puede tapar una arteria o una vena. Los infartos oclusivos arteriales son también por lejos los más frecuentes. Los infartos oclusivos venosos son poco frecuentes, pero cada tanto se ven y se ve en algunas subpoblaciones especiales. Así que si yo tuviera que decir, el ACV, la gran parte son infartos cerebrales, dentro de ellos la mayoría son oclusivos arteriales. Pero yo les dije que había también infartos cerebrales no oclusivos, que eran menos del 5%, o en algunas series como la nuestra, menos del 1%. ¿Y qué pasa en esos pacientes? No se tapa una arteria, no se tapa una vena, sino que la insuficiencia circulatoria que se produce en el tejido es por un mecanismo hemodinámico. Por ejemplo, ustedes van a entender en el contexto de un paro cardiorrespiratorio prolongado, un shock hipovolémico, por ejemplo, por anemia aguda severa luego de un accidente de tránsito, donde el paciente pierde 2-3 litros de sangre. Entonces, si bien no hay una oclusión arterial cerebral, el flujo total de sangre a todo el cuerpo, no solo al cerebro, pero específicamente en este caso al cerebro, no es suficiente y el tejido infarta. También arritmias severas como los bloqueos aurículo-ventriculares de tercer grado prolongados, no corregidos, pueden generar situaciones de infarto cerebral no oclusivo hemodinámico. Yéndonos ahora a la parte 2, hemorragia cerebral, que eran el 15% más o menos, se divide en dos grandes grupos según si el sangrado está dentro del parénquima cerebral, o sea, hemorragia cerebral intraparenquimatosa, el hematoma cerebral, o si está en el espacio subaracnoideo, hemorragia subaracnoidea. Y aquí tengo que hacer una aclaración. No todas las hemorragias cerebrales son ACV. Por ejemplo, existen hemorragias cerebrales postraumáticas. Un paciente se cae del techo de una casa, se golpea la cabeza y tiene una hemorragia subaracnoidea y un hematoma intraparenquimatoso, una contusión parenquimatosa hemorrágica, pero en ese caso no es una ACV. Un ACV es cuando la hemorragia cerebral se produce de manera espontánea,
y el hematoma cerebral, básicamente la causa más frecuente es la enfermedad hipertensiva, la hipertensión arterial crónica, el hematoma del hipertenso, y la hemorragia meningia, la que es una ACV, la hemorragia meningia espontánea, la gran mayoría de ellas son hemorragias subaracnoideas por rotura de un aneurisma intracraneal. ¿Ah? Seguimos avanzando. Yo hoy les había hablado del síndrome focal neurológico, y esto integra, el síndrome focal neurológico integra y es el principal síntoma y signo del ACV. Pero el ACV puede tener eh, 5 categorías de síntomas principales. La primera es la que les decía recién, el síndrome focal neurológico, que ahora vamos a profundizar en él. Esto les diría que prácticamente todos los pacientes que tienen un ACV se presentan con un síndrome focal neurológico. Hay algunas pocas excepciones, como todo en la medicina, pero la gran mayoría lo tiene. Los ítems B, C y D, síndrome de hipertensión intracraneana, alteración del estado de vigilia o crisis epiléptica, pueden estar o pueden no estar. No son imprescindibles para el diagnóstico y muchas veces no están. Después vamos a ver, algunos de ellos están preferentemente en algunos subtipos de ACV, entonces vamos a ver que la presencia o ausencia de cada uno de ellos, de B, C o D, nos puede hacer orientar clínicamente a qué tipo de ACV tiene el paciente. Y el ítem E siempre hay que ir a buscarlo, son los síntomas orientadores de la etiología. Hay un dicho que es muy atinado, que yo con estos tres, A, B, C y D, síndrome focal neurológico, hipertensión intracraneana, alteración de vigilia y crisis epilépticas, puedo saber, entender más o menos qué pasó, que es que tuvo una ACV. ¿Dónde pasó? Según el síndrome focal neurológico, voy a ver hemisferio izquierdo, derecho, territorio de la arteria cerebral media, etcétera. Eso es qué pasó, dónde pasó, pero por qué pasó en general está fuera del sistema nervioso. Es decir, por ejemplo, yo oculto el corazón y encuentro una arritmia completa, probablemente sea una fibrilación auricular. Encuentro un soplo, el paciente me cuenta que tiene una válvula mecánica y que no está tomando el anticoagulante. O fuera del corazón, encuentro un soplo en la arteria carótida cervical y me oriento a que puede haber una ateromatosis. Es decir, la etiología muchas veces está fuera del sistema nervioso central. ¿Qué pasó y dónde pasó? Lo explica el sistema nervioso. ¿Por qué pasó? Lo explica muchas veces la etiología. Y esos síntomas hay que preguntarlos y examinar al paciente. Vamos a profundizar en el síndrome focal neurológico. ¿Por qué se produce el síndrome focal neurológico? Es porque hay una lesión en un sector específico del cerebro, como yo les decía hoy, ¿tá? O sea que son los síntomas y signos que surgen de una afectación focal cerebral. Y ahí, globalmente y a grosso modo, porque esto no es una clase de semiología, existen 5 funciones hemisféricas principales, es decir, supratentoriales de los hemisferios cerebrales, que no están, estas funciones no están principalmente ni en el tronco cerebral ni en el cerebelo, son hemisféricas, supratentoriales. ¿Ah? Y ahí hay 5 principales, les decía recién. Las cognitivas, que groseramente se llaman las cognitivas, afasia si es el hemisferio izquierdo o agnosia si es el hemisferio derecho. Ustedes saben que afasia es el trastorno para el lenguaje hablado, tanto para expresar o para comprender el lenguaje hablado. Y la agnosia es la incapacidad de reconocer una parte del espacio, en el caso de la agnosia espacial, o una parte del cuerpo en el caso de la agnosia corporal. Así que si hay una lesión izquierda, principalmente izquierda, puede haber afasia, y si hay una lesión derecha puede haber agnosia. Pueden haber trastornos del campo visual, que la forma más frecuente es la melanopsia homónima contralateral a la lesión, es decir, si hay una lesión de la vía visual izquierda, el paciente no va a poder ver el hemicampo derecho, ¿ah? Tanto del ojo derecho como del ojo izquierdo. Es un trastorno binocular del campo visual, no va a poder ver hacia el lado derecho de su campo visual. Hemianopsia homónima contralateral a la lesión. Los trastornos motores y sensitivos se pueden expresar en forma aislada o combinada y en general son hemicorporales. Hemiplegia derecha, hemiplegia izquierda. Si es una hemiplegia derecha y es una lesión supratentorial, puede tener parálisis facial del mismo lado que la parálisis de los miembros. ¿Ah? Lo mismo con la parte sensitiva. Y este síndrome focal neurológico de las funciones hemisféricas principales se pueden presentar de forma aislada o combinada. Por ejemplo, una forma combinada muy frecuente es la afasia con una hemiparesia derecha, ¿ah? Porque la afasia es la lesión izquierda y el trastorno motor es cruzado. Afasia y hemiparesia derecha es muy común, ¿ah? Afasia del polo posterior y trastorno del campo visual derecho, menopsia homónima derecha, es también frecuente, pero si por ejemplo hay una lesión de toda la arteria cerebral media, estos 5 síndromes pueden estar combinados y
formar lo que se llama un síndrome hemisférico completo. Pero también puede ocurrir que haya un trastorno, por ejemplo, puro del campo visual, hemianopsia homónima derecha, hemianopsia homónima izquierda, o un síndrome motor puro, o un síndrome sensitivo puro. Así que pueden ser en forma combinada o aislada, y eso nos puede orientar, como vamos a ver más adelante, en el territorio vascular involucrado e incluso también en la etiología o fisiopatología del ACV isquémico que estemos viendo. Las funciones infratentoriales principales son del cerebelo y sus vías, los trastornos de la coordinación, ataxia de los miembros o ataxia axial, los trastornos supranucleares o nucleares de los pares craneanos, y puede haber lo que se llama síndromes alternos. No importa que lo sepan acá, pero les quiero decir el ejemplo más típico. Hoy yo les dije que en una lesión supratentorial, si vos tenías una hemiplegia, por ejemplo, derecha, podías tener una parálisis facial central derecha, del mismo lado, homolateral, directa. Cuando hay una lesión en el tronco, se puede lesionar, por ejemplo, el núcleo del séptimo par izquierdo, que está en la protuberancia. Eso te va a dar una parálisis facial periférica del lado izquierdo. Pero si esa lesión, además de lesionar el propio núcleo, se extiende a la vía piramidal, que viene descendiendo por el haz córtico espinal, y todavía no se decusó, porque se decusa en el bulbo, una lesión piramidal del lado izquierdo, después se va a cruzar por debajo de la lesión en el bulbo y va a dominar los miembros derechos. Entonces vos vas a tener, por la lesión misma de la protuberancia y del núcleo del septum, una parálisis facial periférica del lado izquierdo, pero una hemiparesia, una hemiplegia contralateral del lado derecho. Se dice alterno porque tenés lesión de motora, en este caso, del lado izquierdo en el facial y derecha contralateral en el sector espinal. Cuando vos tenés un síndrome alterno, estás seguro de que la lesión es en el tronco cerebral. Las lesiones infratentoriales también pueden estar aisladas o coordinadas entre sí. Entonces es muy importante reconocerlas. Recuerden que se van a presentar en forma brusca o rápida. Y esto nos permite agruparlas entre ellas y hacer una clasificación, que es la clasificación de Oxfordshire Community Stroke Project, que reconoce 4 grandes categorías. TASI, que es por las siglas en inglés, infarto total de circulación anterior. PASI, que es por las siglas en inglés, parcial de circulación anterior. LASI por lacunar y POSI por infarto de la circulación posterior. Cada categoría está definida y es una agrupación, una combinación de los signos focales que les dije previamente. Ustedes no las tienen por qué saber, pero sí saber que existe porque quizás las van a escuchar si interactúan con neurólogos, si pasan por la unidad ACV del Hospital de Clínicas, y son muy importantes para rápidamente hacerse una idea de qué es lo que le está pasando al paciente solamente con la clínica y planificar sobre todo las terapias de reperfusión que requieren velocidad. Entonces uno muy rápido tiene que hacerse la idea de lo que está pasando. Bueno, conceptos importantes hasta acá. Vamos a detenernos en esta diapositiva ante algunos conceptos. Ante un síndrome focal neurológica de instalación brusca o rápida, el diagnóstico más probable es el de una ACV. Pero puede haber diagnósticos diferenciales. Y ahí a veces es lo que se llaman los ACV mimics, camaleones de ACV, también le llaman en ocasiones. Algunos de estos camaleones son fáciles de diagnosticar por la imagen, y yo les voy a poner un ejemplo, acá los que les voy a marcar: el hematoma subdural crónico, máscara vascular de un proceso expansivo intracraneano, empuje de esclerosis múltiple. Con diferentes tipos de imagen nosotros podemos darnos cuenta si ese síndrome focal neurológico brusco que tiene el paciente es secundario a alguna otra causa que no sea una ACV. Hay otros que se diagnostican, por ejemplo, con un hemoglucotest. La hipoglicemia, que normalmente no genera focalidad, no es lo más frecuente que la hipoglicemia genere focalidad, más bien da palidez, sudoración, hambre, puede haber deterioro, algún compromiso de la vigilia, pero en ocasiones, sobre todo en pacientes que tienen además encefalopatía vascular previa, puede dar cierta focalidad neurológica. Pero cuando te llega un paciente con un síndrome focal neurológico brusco a un área de reanimación, siempre uno tiene que hacer un hemoglucotest para diagnosticar si hay hipoglicemia y si hay corregirlo. O sea que ese diagnóstico también rápidamente uno lo puede despejar, digamos. Pero hay otros ACV mimics o otros diagnósticos diferenciales que son más bien diagnosticados solamente con el interrogatorio. Cuadros funcionales de origen más bien psicológico, eso no hay otra forma que interrogarlo. Auras migrañosas, ustedes saben que la migraña es un tipo de cefalea que a veces se precede de un fenómeno neurológico focal, como es el aura. El aura puede ser más bien visual, sobre todo.
Entonces, interrogando ciertas características que no vienen al caso en este momento de si es un fenómeno más bien positivo, más que negativo, si tiene más duración, si se va instalando en forma gradual y en forma eh, protocolizada o estandarizada en el correr de los minutos, uno se va a orientar más a que es un aura migrañosa, sobre todo si después se sigue la cefalea, ¿tá? Las crisis epilépticas con fenómeno todo prolongado, todo eso es interrogatorio que a veces no es fácil y hay que interrogar, por ejemplo, a los familiares muchas veces. Entonces, entre el interrogatorio, la imagen y el hemoglucotest voy a poder excluir la gran mayoría de los diagnósticos diferenciales. Por supuesto que ante un síndrome focal neurológico brusco aumenta más la probabilidad de que el diagnóstico final sea un ACV si el paciente tiene factores de riesgo vascular. Si es viejo, si es diabético, hipertenso, fumador, es más probable todavía. Pero aún si el paciente es joven y tiene un síndrome focal neurológico de instalación brusca, no detectan ustedes factores de riesgo vasculares, igual el diagnóstico más probable es el ACV, pero crecen en frecuencia estos que yo les decía previamente. De todas formas, el diagnóstico final de ACV, tanto isquémico como hemorrágico, es imagenológico. Es clínico e imagenológico. No es solamente clínico. Porque un pilar, recuerden ustedes, es que no hubiera lesión tisular. Y para eso ustedes necesitan una imagen, además de excluir los diferenciales. Entonces, es inaceptable que no se haga una imagen cerebral, que ahora vamos a ver cuáles pueden ser, de urgencia o incluso de emergencia los siguientes pocos minutos si estamos en ventana para la terapia de reperfusión, porque en ese caso cada minuto, cada segundo cuenta en la pérdida neuronal. Hoy les dije, ¿se acuerdan de los síntomas B, C, D y E? Síntomas que podían estar o no podían estar, y que si estaban eran más frecuentes ciertos tipos de ACV, que de todas formas igual, aunque ustedes logren buenos interrogatorios, lo van a tener que confirmar con la imagen. Entonces, la hipertensión intracraneana, cefalea, náuseas, vómitos, fotofobia, acusofobia, o si se descompensa, trastorno de vigilia, hernias encefálicas, la hipertensión intracraneana es más frecuente en la hemorragia cerebral, donde puede ocurrir desde el minuto 1, porque vos tenés, recuerden, esto ocurre en una cavidad inextensible, porque el hueso es inextensible, el cerebro está dentro de un hueso que es inextensible, ocurre un sangrado en esa cavidad inextensible y ahí se genera ya la hipertensión intracraneana. En el caso del infarto cerebral no hay un volumen nuevo en esa cavidad inextensible. Puede sí llegar a haber síntomas de hipertensión intracraneana en los infartos cerebrales extensos, porque ustedes saben que con el correr de las horas, de los días, sobre todo en los primeros 5 días, va habiendo un edema alrededor del área de isquemia y el área de isquemia misma se va edematizando, entonces puede llegar a haber un nuevo volumen, digamos, en los infartos cerebrales, pero nunca lo ves en las primeras horas, porque todavía no hay edema, se ve en las horas o en los días siguientes a la instalación del ACV, siempre que sea grande, ¿no? Por ejemplo, el infarto total de la arteria cerebral media. Si es un infarto chico, un infarto lacunar, no va a tener nunca hipertensión intracránea. Los trastornos de vigilia también se ven sobre todo en la hemorragia cerebral, pero también en los ACV muy extensos, al igual que les decía el ejemplo de la arteria cerebral media, y en ese caso, en los infartos cerebrales de la arteria cerebral media, también aparece en forma un poco retardada el trastorno de vigilia. En el ACV hemorrágico, el paciente puede debutar con un coma, por ejemplo, desde el primer minuto. No necesariamente, depende del tamaño de la hemorragia, porque si tiene una hemorragia muy chiquita en un sector que no sea estratégico, puede no dar trastorno de vigilia. Y también se puede suceder el trastorno de vigilia en un infarto cerebral estratégico en el tronco cerebral. Si infarta la sustancia reticular activadora ascendente, que es la que se encarga de mantenernos en estado de alerta, aunque sea chico y sea un infarto, puede haber un trastorno de la vigilia. Las crisis epilépticas globalmente son poco frecuentes en el ACV y eso justifica que no haya que hacer antiepilépticos profilácticos, como vamos a ver posteriormente. Pero dentro de todos los ACV es más frecuente en la hemorragia cerebral, y dentro de la hemorragia cerebral cuando ésta está más cerca de la corteza, sea hemorragia subaracnoidea o hematomas lobares corticales. También en el infarto venoso. Pero globalmente son poco frecuentes, más frecuentes en la hemorragia cerebral. Y los signos meningios son patognomónicos de ACV hemorrágico. Son muy específicos. Si tiene rigidez de nuca, Kernig, Gruszczycki, hay un compromiso meningio, y en el caso de un ACV es un ACV hemorrágico, que puede ser o una hemorragia subaracnoidea o un infarto parenquimatoso que tiene una apertura al sistema ventricular. Esos dos pueden dar signos meningios, así que es muy específico, pero el problema es que es poco sensible
es decir, puede haber hemorragias subaracnoideas que no tengan rigidez de nuca y más todavía puede haber hemorragias intraparenquimatosas que no la tengan. Entonces, si tiene, es casi seguro que es un ACV hemorrágico, pero si no tiene, no es un elemento fiable para descartar un ACV hemorrágico. Hay síntomas que muchas veces se confunden o que en el ámbito médico son conocidos como que generan en ellos la sospecha de ACV y esos no lo son. La pérdida de conocimiento de breve duración acompañada de una pérdida de tono muscular de breve duración con recuperación espontánea y ad integrum, o sea, el síncope, no es un síntoma de ACV, ni tampoco de AIT. El síndrome confusional agudo aislado tampoco, en general no es síntoma de ACV. Yo les decía que el síndrome confusional es más bien una claudicación global del cerebro y no focal, y el 90% de los síndromes confusionales son de causa médica extraneurológica, deshidratación, disionías, infecciones, etcétera, etcétera, en un paciente que muchas veces tiene una encefalopatía previa, un viejito en general que tiene una encefalopatía previa, pero es muy raro que un síndrome confusional agudo sea un síntoma de ACV, pero a veces puede pasar que hay un síndrome confusional y además hay un síndrome focal neurológico, que además a veces en los pacientes confusos no es tan fácil de explorar el síndrome focal neurológico, entonces puede llegar a tratarse, pero en general no. El vértigo aislado, si bien en general no es síntoma ACV, puede llegar a serlo también. Además, un paciente con vértigo a veces tampoco lo podés examinar muy bien porque está muy molesto, no lo podés parar, no lo podés mover por el vértigo, entonces no podés explorar si hay algún otro síndrome focal asociado. Pero si nos guiamos por estadística, el vértigo aislado, sobre todo si tiene características además periféricas, esta no es la clase de vértigo, ¿tá? Pero si es un vértigo aislado de características periféricas, es raro que sea un síntoma ACV. Y tampoco lo es la amnesia global transitoria. Les diría que lo que más se confunde en el ámbito médico general es la pérdida de conocimiento de breve duración, el síndrome confusional aislado y el vértigo aislado periférico. Se confunden con ACV y en general no lo son. Bueno, el ítem E, síntomas orientadores etiológicos, les voy a comentar los más frecuentes, los cardiovasculares, la cardioembolia. Entonces al paciente hay que preguntarle si tiene historia de palpitaciones, ANGOR o si tuvo infarto, disnea de características cardiogénicas, disnea de esfuerzo, disnea de decúbito, ortopnea. Si el paciente tiene soplos, que eso le van a preguntar porque a veces los pacientes lo saben y también lo van a ir a ocultar. Si tiene antecedentes de arritmia y si tiene cuál arritmia es, porque si tiene por ejemplo, una bradicardia sinusal y es un deportista, no, generalmente es una arritmia fisiológica. Pero si tiene una arritmia, le dijeron que tiene una fibrilación auricular, esa tiene alto riesgo embolismo. Y si tiene una arritmia, ¿qué tratamiento tiene? Porque si tú tienes una fibrilación auricular, no es lo mismo si estás anticoagulado y cumplís correctamente que si no lo estás, o lo estás y no tomás el remedio. Si tiene antecedentes de cardiopatías adquiridas o algunas cardiopatías congénitas que se expresan en la edad adulta, dan aumento de riesgo de ACV. Preguntar siempre si hay repercusión de la ateromatosis en otros territorios, claudicación intermitente dolorosa de miembros inferiores, porque si la tiene, eso es expresión de ateromatosis de los ejes arteriales de las piernas, ¿por qué no va a tener una ateromatosis en la carótida también concomitantemente? Es muy importante preguntarle si tuvo AIT o ACV previos. Y sobre todo esto les digo porque si tiene AIT o ACV siempre en el mismo territorio, carotidio izquierdo, tuvo 2 o 3 AIT del mismo territorio y después tuvo el ACV de ese mismo lado, es probable que la causa sea una ateromatosis de la carótida, que emboliza siempre al mismo lado. Por el contrario, si los ACV son en báscula, que le llaman, o los AIT son en báscula. Tiene una hemiparesia izquierda, después una maurosis del mismo ojo, una hemiparesia derecha después, o sea, los síntomas fueron alternando de lado, es más probable una embolia central, cardioembolia o ortoembolia, porque las embolias se van a distribuir al azar entre los diferentes territorios, no van a ser estereotipadas. Hay que siempre ocultar tanto el examen cardiovascular central como periférico, palpar los pulsos y ocultar en el sector submandibular los eventuales soplos carotídeos. En todos los pacientes, pero especialmente del ACV del joven, vamos a preguntar sobre causas un poco menos frecuentes, pero que tampoco son infrecuentes de ACV, como las drogas más reconocidas que aumentan el riesgo de ACV son el alcohol, esa es la más frecuente, pero también de las de adicción, de recreación, digamos, las que tienen efecto más simpático mimético.
cocaína, ácidos, estimulantes, etc. Del cannabis es controversial, todavía no es muy claro. Las enfermedades de transmisión sexual, tanto la sífilis, por ejemplo, el HIV aumentan el riesgo de enfermedad cerebrovascular por diversos mecanismos. Los pacientes con migraña, sobre todo los que tienen aura, y que además, en el caso de las mujeres que consumen anticonceptivos orales y fuman, tienen un riesgo específico. La migraña sin aura no se considera un factor de riesgo para ACV. Algunas trombofilias, en el ACV isquémico arterial, la trombofilia más demostrada es el síndrome antifosfolipídico. ¿Cómo se interrogan trombofilias? Las genéticas, interrogando antecedentes familiares, tuvo su familiar trombosis, e interrogando al paciente, si es mujer, si tuvo abortos inexplicados repetidos, y después globalmente, tanto hombre como mujer, trombosis en edades inadecuadas, en sitios inadecuados, trombosis repetidas, etcétera, etcétera. Las trombofilias genéticas, que hay una cantidad, tienen un rol principal en el infarto venoso. En el arterial, el factor de riesgo más reconocido, la trombofilia más reconocida, es el síndrome antifosfolipídico. Y también en sujetos más ancianos, el cáncer. El cáncer puede generar una trombofilia adquirida secundaria a esta patología. Esfuerzos físicos o dolor cervical, esfuerzos físicos, cargar cosas pesadas en los hombros, mochilas pesadas, subir un niño en los hombros, hacer ejercicios físicos intensos con los brazos, con posiciones extremas de cuello, puede generar alguna lesión en las arterias, tanto carótidas como vertebrales, y dar una patología que se llama disección carotidia, que es una lesión en la íntima de la arteria. La sangre penetra en esa íntima y se forma una falsa luz, y esto genera oclusión vascular y embolias distales. Entonces, en pacientes sanos puede, y con arterias sanas, pueden generar ACV, la disección vascular. Bueno, antecedentes familiares de ACV. El ACV no suele ser una enfermedad hereditaria, por lo menos no una enfermedad hereditaria con herencia mendeliana tradicional, monogénica, pero sí hay algunas condiciones. Les digo dos ejemplos que no los tienen por qué saber, pero para que ustedes sepan, hay dos enfermedades, el CADASIL y la enfermedad de Fabry, con diferentes tipos de herencia mendeliana, que pueden generar ACV en la descendencia, pero normalmente esto no sucede. La mayoría de los ACV no son familiares. Antecedentes de cardiopatía ya lo dijimos, y algunas otras causas que no vamos a ser exhaustivos. Pero si ustedes no las interrogan y no las examinan, no las van a encontrar. Entonces, yo estoy ante un escenario de un paciente que planteó una ACV y su naturaleza, dónde sucedió, por qué sucedió, pero necesito para clínica, primero, destinada a confirmar el diagnóstico y la naturaleza. Yo le dije el diagnóstico clínico e imagenológico. Confirma el diagnóstico de ACV y de naturaleza isquémica o hemorrágica. Luego, destinado a buscar la etiología. Yo a veces por la clínica me puedo orientar fuertemente, pero sí o sí voy a tener que hacer algunos estudios para confirmar mis hipótesis, o si no tengo hipótesis clínicas porque no encuentro nada, los voy a ir a buscar directamente con la paraclínica. Valoración general y búsqueda de complicaciones, esos son los objetivos de la paraclínica. Vamos primero a la confirmación diagnóstica. Imagen cerebral. Prácticamente siempre en hiperagudo es suficiente con la tomografía de cráneo. En general, para manejar estos pacientes no se necesita resonancia. Y tiene que ser urgente o emergente en las ventanas de terapia de reperfusión. O sea, tiene que ser ya la tomografía, ya si está en ventana de reperfusión. Y se hace primero sin contraste para ver algunas cosas que les voy a mostrar posteriormente, y posteriormente a hacer sin contraste en forma casi inmediata una angiotomografía para ver si hay una oclusión vascular, sobre todo de gran vaso. El rol principal de la angio-TC es ver si hay oclusión de gran vaso para seleccionar pacientes candidatos a trombectomía mecánica. Así que prácticamente siempre alcanza el hiperagudo con tomografía simple y con angiotomografía. Excepcionalmente resonancia, y ahora voy a hablar un poquito de ellas. Excepcionalmente en hiperagudo, después a veces se necesita un poquito más frecuente en otros tipos de situaciones. La tomografía de cráneo muestra la sangre desde el minuto cero. Entonces, ante una sospecha de ACV, si usted hace una tomografía y tiene sangre, confirmaron que es un ACV hemorrágico. Si le hicieron una tomografía a un paciente con clínica muy compatible con ACV y no tiene sangre, es un ACV isquémico. Esa tomografía, yo les digo esto porque la configuración de la isquemia en tomografía a veces demora un poquito, unas horas en establecerse. Entonces la tomografía inicial, si la hicieron muy rápida, puede ser normal.
y muchas veces las tienen que repetir a las 24 o 48 horas para confirmar la configuración de la ACV isquémica. Pero a veces puede ser pseudo normal. Ustedes le hacen una tomografía a las 4 horas de inicio de los síntomas, se informa que es normal, pero ustedes ahí tienen que ir a mirar con detalle a ver si hay signos precoces de isquemia, signos incipientes de isquemia, que ahora los vamos a ver. Y además esa tomografía inicial les va a servir para descartar diferenciales. Si les aparece un hematoma subdural como una sorpresa, o un tumor que había pasado desapercibido y de repente bruscamente sangró porque es muy vascularizado y se presentó en forma brusca, antes el paciente no se había dado cuenta de ningún síntoma, parece una ACV, pero ustedes ven un tumor que sangró. Ese es un diferencial y es otra cosa para lo que sirve la tomografía de cráneo. Entonces yo hoy les hablaba de signos precoces, signos indirectos, signos incipientes. Para valorar los signos incipientes de isquemia hay que saber cuál es la focalidad que tiene el paciente para ir a buscarlo con el ojo en el sitio donde ustedes creen que puede haber ocurrido. Y en este caso el paciente se presentó en forma brusca como un signo hemisférico izquierdo. Entonces derecho, perdón, un signo hemisférico derecho. Una hemiplegia izquierda con agnosia, trastornos sensitivos izquierdos, hemianopsia homónima izquierda y una parálisis alta de la mirada horizontal. El paciente tiene la mirada fija hacia el lado derecho del espacio. Entonces ustedes van a decir rápidamente, bueno, signo hemisférico derecho, esto es el territorio de la arteria cerebral media del lado derecho. Voy a ir a fijarme este hemisferio, el lado derecho. Entonces comparen ustedes el lado izquierdo, que es el normal, cómo los surcos de la convexidad están respetados. ¿Los ven acá? Miren del lado derecho. Hay un borramiento de los surcos de la convexidad del lado derecho. Ese es uno de los signos precoces de isquemia. Vean la diferencia de la sustancia blanca, acá está la cápsula interna, con la sustancia gris. Ahí se puede ver la diferenciación, sustancia gris-blanca, que en este caso está borrado, indistinción sustancia gris, sustancia blanca. Es otro de los signos incipientes de isquemia. Borramiento del núcleo de los ganglios de la base, los núcleos lenticulares, en este caso el lado derecho está borrado, si lo comparamos con el lado izquierdo, es otro signo incipiente de isquemia. Hay otros descritos que son los principales: borramiento de los surcos de la convexidad, indistinción, sustancia gris-blanca y borramiento del núcleo lenticular. Y después hay signos indirectos de trombosis arterial. Esto es una imagen sin contraste donde se ve que la arteria cerebral media izquierda, esto es de otro paciente, está hiperdensa, espontáneamente está hiperdensa. Compárenla con la derecha, siempre hay que comparar derecha e izquierda. Además acá también hay un poquito de indistinción sustancia gris-blanca, en este caso de otro lado porque es otro paciente, si lo comparamos con el otro lado. Esos son los signos precoces de isquemia que los colegas imagenólogos casi siempre los informan correctamente, pero puede pasar que no estén informados y ustedes los tienen que ir a ver, siempre basados en la clínica del paciente. Ya cuando pasan algunas horas el infarto se configura y se ve una zona hipodensa, en este caso un infarto occipital bilateral, un infarto bilateral de las arterias cerebrales posteriores. Estos ya pasaron capaz algunas horas o incluso días, pero después también puede ser una configuración más sutil, una hipodensidad groseramente triangular, de base cortical, en este caso en el territorio más posterior de la arteria cerebral media izquierda. También yo les decía que no solamente nos ayuda a ver dónde sucedió, sino también la etiología. Vean acá estos infartos lacunares. Los infartos lacunares se dan en territorio de las arterias perforantes y tienen menos de 15 milímetros de tamaño. Acá tenemos este. Tiene varios infartos lacunares. Entonces vamos a confirmar que es un ACV isquémico. La topografía y además el infarto lacunar casi siempre se debe, y esto lo vamos a ver en las diapositivas siguientes, a arterioloesclerosis, que es una enfermedad de los pequeños vasos. Entonces, en este caso, por ejemplo, nos orienta también a la etiología. También tenemos este ejemplo de un infarto total de la arteria cerebral media del lado izquierdo, que nos muestra algunas complicaciones, desviaciones de la línea media, efecto de masa severo, que esto progresa mucho más, puede haber una herniación aquí, que de una compresión del tercer par y después una hernia uncal. Por lo tanto, la tomografía en sus diferentes momentos nos puede aportar muchas cosas. La resonancia, yo les hablaba de la resonancia, que no se necesita en general en la fase hiperaguda para decidir los tratamientos de repercusión en la mayoría de los pacientes, pero a veces se necesita en ciertas situaciones.
Tengan en cuenta que tienen mucho mayor sensibilidad que la tomografía en el sector posterior, sobre todo en el tronco cerebral, que la tomografía no es muy buena. Muestra tanto la sangre como la isquemia rápidamente la resonancia. La tomografía mostraba muy bien la sangre desde el principio, pero no tan bien la isquemia. La resonancia muestra la isquemia enseguida. ¿Tá? Sirve mucho en los casos dudosos, si el paciente tiene síntomas psicológicos o psiquiátricos y no son neurológicos, a veces una resonancia normal te ayuda. En el ACV en el joven te ayuda para ver la fisiopatología. Y hay algunas secuencias, difusión y perfusión. También existen otras secuencias de la tomografía, la perfusión por tomografía, que nos ayudan sobre todo a saber si hay tejido viable más allá de cuánto tiempo haya transcurrido desde el inicio de los síntomas. No los quiero marear con eso, pero acá les quiero mostrar un ejemplo de por qué es más sensible en el sector posterior. Vean, estas tres son de un mismo paciente. En hiperagudo la tomografía no mostró un infarto que sí se veía en la resonancia magnética, en este caso en la secuencia FLAIR y en este caso en la difusión, en el pie de la hemiprotuberancia izquierda. Al mismo tiempo no se veía la tomografía y sí se ve en la resonancia. Esto puede llegar a dar un síndrome alterno, como les contaba hoy, parálisis facial periférica, en este caso del lado izquierdo, y hemiparesia derecha, contralateral. Porque agarra el núcleo del séptimo para acá y en el pie de la protuberancia la vía piramidal que posteriormente más por debajo se va a decusar. Las secuencias en este caso tenemos una secuencia de difusión y perfusión, que vemos que se tapó la arteria cerebral media o la carótida quizá del lado izquierdo y tenemos en la difusión un área de isquemia relativamente pequeña, pero el área en riesgo en la secuencia de perfusión es mucho mayor. Si yo logro recanalizar esta arteria en tiempo útil, voy a lograr que solo infarte la parte que estaba marcada en la difusión y salvar todo el resto del tejido que estaba en riesgo. Todo este resto de tejido que estaba en riesgo lo logro salvar. Si yo no recanalizo esta arteria o lo hago fuera del tiempo útil, va a configurar todo este sector que está en riesgo. Entonces esto nos permite, más allá del tiempo que el paciente tenga del ACV, o a veces es de hora de inicio desconocida, nos va a permitir quizá en este paciente aplicar terapia de repercusión, aunque vayan más de 4 horas y media para la trombolisis o 6-8 horas para la trombectomía mecánica. Bueno, la búsqueda etiológica del infarto cerebral, ya les di algunas claves clínicas, pero después hay algunas claves paraclínicas. Pero primero, para entenderlo, tenemos que ver cuáles son las posibilidades etiológicas del infarto cerebral. La fisiopatología global es oclusiones vasculares, que pueden ser tanto por trombosis in situ como por embolias, o mecanismos no oclusivos, que es la insuficiencia circulatoria, en general por problemas hemodinámicos. Más raramente es está todo destapado, llega bien la hemodinamia, pero no hay un aporte suficiente de oxígeno, por ejemplo, las intoxicaciones con carboxihemoglobina, con monóxido de carbono, u otras más raras como con cianuro, que ya eso participa más en la respiración celular. Pero globalmente vamos a centrarnos en la oclusión vascular, y esa oclusión vascular puede ser tanto por trombosis in situ como por embolia. A diferencia de la patología isquémica del corazón, de las coronariopatías, que casi siempre lo que pasa es la trombosis in situ, en el ACV isquémico casi siempre, o la gran mayoría de los casos, es embólico el fenómeno. El fenómeno es embólico. La clasificación etiológica más utilizada, existen varias y todas tienen dificultades, es la de Toast, que se creó para un ensayo clínico, y hay 5 categorías: ateromatosis de grandes arterias, cardioembolia, enfermedad de pequeño vaso, otras etiologías demostradas, como podría ser las trombofilias, por ejemplo, y el número 5, la causa indeterminada, que es muy frecuente en el ACV isquémico, a pesar de que tú lo estudies correctamente, hay más o menos en un 20, 30 o 40% de los pacientes que quedan como etiología indeterminada a pesar de estudios totalmente completos. Eso a veces se llama ACV criptogenético o ESUS también, pueden escuchar la sigla ESUS, que es un término para denominar los ACV criptogenéticos de aspecto embólico. Vamos a ir primero a ateromatosis de grandes arterias. El sitio más frecuente de ateromatosis de grandes arterias es la bifurcación carotidia. Es la bifurcación de la carótida común en carótida interna y externa. Acá lo tenemos un ejemplo de los dos lados. Y el mecanismo por el que la ateromatosis de grandes arterias puede dar ACV es o embólico, como en este caso, de que pequeños fragmentos de una placa carotidia embolizan distalmente, o directamente por un fenómeno in situ reduciendo el flujo, pero es más frecuente lo embólico, como les decía previamente. La ateromatosis de grandes arterias también puede estar en las arterias vertebrales, que acá no están dibujadas, en el sector inicial de las arterias vertebrales es más frecuente,
Puede haber ateromatosis de grandes arterias intracraneales, del polígono de Willis o del origen de las grandes arterias cerebrales, como la cerebral media. Y puede haber también ateromatosis de grandes arterias en el callado aórtico, que ahí el mecanismo sí o sí es embólico, porque acá no es que tapa el origen de las arterias, sino que puede embolizar el arco aórtico, una placa en el arco aórtico. Al igual que la patología coronaria, la aterosclerosis de grandes arterias genera riesgo cuando el grado de estenosis es mayor, un grado de estenosis más importante tiene más riesgo de ACV, pero también aunque haya poco grado de estenosis, hay ciertas características de la placa de ateroma que le hacen que sea más vulnerable. El componente predominantemente lipídico, la ulceración o irregularidad de la superficie de la placa, la neovascularización, el hematoma intraplaca, a pesar de que no tenga un alto grado de estenosis, dan mayor vulnerabilidad para o generar embolias o trombosis in situ. Cardioembolia hay muchísimas causas, piensen en el corazón, pero la causa más frecuente por lejos es la fibrilación auricular. Es la arritmia que más genera ACV por una contracción inadecuada de la aurícula e ineficaz, se forma estasis en la aurícula izquierda, sobre todo en la orejuela izquierda. Eso genera trombos que migran al ventrículo y después a través de la aorta por las carótidas de las vertebrales y dan infarto cerebral. Existen otras arritmias como el flúter, que también tiene un riesgo embolígeno alto, pero un poco menos que la fibrilación auricular. Y después, si vamos avanzando, pueden haber patologías de las válvulas, endocarditis infecciosa, embolias cálcicas, etcétera, etcétera, que generen potenciales embolias. Si seguimos bajando, en el ventrículo izquierdo se pueden formar trombos, pero no en cualquier paciente. Por ejemplo, los que más se pueden formar trombos es la insuficiencia cardíaca dilatada, con FEBI baja, FEBI de menos de 35-30%, hay estasis en el ventrículo y se pueden formar trombos. O luego de un infarto agudo de miocardio puede pasar que haya parte del ventrículo que se contraiga en forma anómala o que ni siquiera se contraiga, una aquinesia, y eso genera un sector de menor contractilidad que se formen trombos. Es decir, no en cualquier persona se forman trombos en el ventrículo izquierdo. Tengan en cuenta que algunas patologías del corazón derecho o incluso del sector venoso profundo, por ejemplo de los miembros inferiores, pueden llegar a generar ACV siempre y cuando haya una fuente de pasaje para una potencial embolia paradojal, por ejemplo un foramen oval permeable o una comunicación interauricular. Es más debatido si en la presencia de un foramen oval permeable se pueden formar trombos in situ y migrar al corazón izquierdo, pero no vamos a entrar en esa discusión. Pasamos luego a la enfermedad de pequeño vaso. La enfermedad de pequeño vaso, ahí sí es una enfermedad in situ, no se generan embolias. Si ustedes tienen la arteria cerebral media, en este caso, esto se va subdividiendo y las ramas terminales profundas, las arterias perforantes, van a irrigar en el sector, por ejemplo, cerebral, a los ganglios de la base. La enfermedad de pequeño vaso es una arterioloesclerosis, de arterias microscópicas encefálicas que se pueden tanto, la arteriolosclerosis puede generar fenómenos de oclusión o de ruptura arterial a través de los aneurismas Charcot y Bouchard. Entonces la enfermedad de pequeño vaso puede dar tanto isquemia como hemorragia, es más frecuente la isquemia, como en este caso, y hay fenómenos de lipohialinosis, necrosis fibrinoide, que terminan ocluyendo los vasos, y acá sí el fenómeno es más in situ, más que embólico. La enfermedad de pequeño vaso entonces genera los infartos lacunares y los hematomas del hipertenso. Es el sustrato anatomopatológico de los hematomas del hipertenso y de la isquemia gangliobasal de los infartos lacunares. Y se ve principalmente en los pacientes hipertensos. El factor de riesgo que casi siempre está es la hipertensión arterial y puede llegar a dar algunos signos típicos, los síndromes lacunares, que el más común es el síndrome de motor puro. Un paciente que tiene solamente un síndrome piramidal proporcionado, sin síntomas de hipertensión intracraniana, es probable que tenga una enfermedad de pequeño vaso, un infarto lacunar. Otra etiología, ya le dije alguna, la trombofilias, por ejemplo en el caso del ACV isquémico arterial, el síndrome antifosfolipídico. Otro ejemplo son las disecciones arteriales, es un tipo de vasculopatía no aterosclerótica que se los expliqué previamente. Algunas causas genéticas, como les dije hoy, CADASIL, enfermedad de Fabry, pero hay muchísimas, la vasculitis, por ejemplo, hay muchísimas, y en ese caso se cataloga dentro de otras etiologías demostradas. Y la causa indeterminada es la causa
criptogenético. Lo que no puede pasar a ninguno de ustedes es que le quede la causa indeterminada porque lo estudiaron en forma incompleta. No le hice el ecodoppler vaso de cuello, no le hice el electroencefalograma, eso no puede pasar. Si queda indeterminada, tiene que ser a pesar de haber hecho estudios completos. Y ahora vamos a ver los estudios. Todos los pacientes que tengan infarto cerebral o AIT, como vamos a ver posteriormente, tienen que realizar estos estudios. Todos, no se pueden ir a data sin estos estudios. Electrocardiograma para ver arritmias permanentes, una FA permanente, la vamos a encontrar en un electrocardiograma, un flutter también. Pero a veces esas arritmias pueden ser paroxísticas, y vos en un electro puntual que dura unos segundos, unos pocos minutos, podés no encontrarla. Entonces, es muy útil monitorizar en la unidad ACV las primeras 24 horas para ver si encuentro arritmias paroxísticas. La placa de tórax es debatible si hacerla a todos los pacientes. Yo creo que esto no necesariamente hay que hacérsela a todos los pacientes. Sí, además del electro que ve arritmias, hay que hacer algún estudio estructural, y el que se hace a todos los pacientes es el ecocardiograma transtorácico, que ve cardioembolias no evidentes por la clínica ni por el electrocardiograma. Entonces, para ver el polo cardiológico, electrocardiograma y eco transtorácico a todos los pacientes. Para ver la ateromatosis de grandes arterias, a todos los pacientes es un excelente método de screening el ecodoppler de vaso de cuello. Después vamos a ir viendo que según lo que dé cada uno de estos estudios podemos ir avanzando o no. El perfil lipídico hay que solicitarlo en las primeras 24 horas porque después puede descender en forma falsa y hacernos creer que tiene un colesterol normal y en realidad tiene una dislipemia que haya que tratar. Así que todos los pacientes para el corazón y la aorta, electrocardiograma y ecocardiograma, y para los vasos de cuello, el ecodoppler de vaso de cuello. Luego tenemos algunos estudios que no se los hacemos a todos los pacientes, pero en forma seleccionada algunos sí. Por ejemplo, un paciente joven con una ACV, con 35 años, que no le encontré etiología a pesar de los estudios previos. Y bueno, voy a avanzar hacia el ecocardiograma transesofágico a ver si no encuentro una causa de cardioembolia que hubiera pasado desapercibida, por ejemplo, un foramen oval permeable de alto riesgo con aneurisma del septum, que merezca un tratamiento específico o anticoagulación, o en ese caso el cierre percutáneo del aneurisma. En algunos pacientes en que sospecho una arritmia paroxística, a pesar de no haber encontrado nada, porque te cuenta que tiene palpitaciones, se puede ir a una detección más prolongada de eventos, porque como les decía hoy con el electrocardiograma, yo tengo una foto de 1 o 2 minutos. ¿tá? Entonces están los Holter, que tienen una duración de un día. ¿tá? Hay Holter o detectores de eventos un poco más prolongados que nos permiten examinar por 72 horas o incluso 30 días, y después incluso hay detectores de eventos implantables subcutáneos que nos permiten monitorizar hasta 1 o 2 años. ¿tá? Pero eso es a pacientes seleccionados, no a todos. Si yo sospecho algunas arteriopatías no arterioscleróticas, por ejemplo, disecciones, vasculitis, puedo ir hacia una arteriografía de los vasos de cuello o intracraneanos, o si con el ecodoppler no estoy seguro del grado de estenosis y tengo que definir a ver si hay que hacer una endarterectomía carotídea y la angiotomografía y la angioresonancia no me ayudó, puedo avanzar hacia una arteriografía. Y otros estudios no invasivos de la vasculatura extraintracraneana, como la resonancia con angioresonancia o la angio-TC, me pueden ayudar a tomar esas determinaciones. ¿tá? Pero siempre esto es en consulta con diferentes especialidades. Y en algunos pacientes tengo que avanzar hacia la búsqueda de patología protrombótica. ¿tá? Que recuerden que si es una ACV isquémico arterial, solamente pedir SAF, no pedir toda la chorrera de las trombofilias genéticas, que por ejemplo sí las van a pedir un infarto venoso. Acá hay ejemplos de ecodoppler de vaso de cuello, de cómo se ve, carótida común que se divide en carótida externa y carótida interna. Acá está con el Doppler color. Ejemplos de angioresonancia, en este caso con una estenosis severa de la arteria cerebral media derecha. Acá es de los vasos de cuello, también angioresonancia que se ve medio pixelado. Esta es una imagen de arteriografía de carótida común, carótida externa y carótida interna con una estenosis severa ateromatosa. ¿tá? De la carótida interna cervical, probablemente este paciente tenga un soplo de ese lado y probablemente haya que, si es sintomática, operarlo, hacer una endarterectomía carotídea. Pasando ya al tratamiento agudo del paciente con ACV isquémico, esto es una enfermedad que es una emergencia neurológica. Cada segundo, cada minuto cuenta, igual que el IAM y el politraumatizado. Las neuronas se mueren muy rápido ante la falta de oxígeno. Por lo tanto hay que correr. El tratamiento tiene que ser activo. Globalmente las unidades de ACV es el tratamiento que más ha demostrado disminuir la mortalidad. Porque la morbilidad, la secuela sí la disminuyen tanto la unidad de ACV como la trombolisis intravenosa y la trombectomía mecánica. Pero la mortalidad lo que más impacto tiene es atender a los pacientes en unidades organizadas de ACV.
nunca, y esto es de perogrullo, pero hay que decirlo, no empezar ningún tratamiento específico para una naturaleza isquémica, por ejemplo, supuesta, sin tener la confirmación imagenológica. Ustedes saben que a veces el infarto agudo de miocardio, en la emergencia móvil, le duele el pecho, es un angor típico y le dan una aspirina a masticar rápidamente para ir tratando la isquemia coronaria. En el ACV, por más que vos estés casi seguro que es un infarto cerebral y no una hemorragia, no le des aspirina, no le empieces aspirina, no le empieces heparina antes de tener la tomografía, porque a veces puede haber ACV hemorrágicos que no tengan, por ejemplo, síntomas de hipertensión intracraneana. Hasta no tener la tomografía, no dar aspirina. Eso todavía se ve, todavía se ve. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? Minimizar la extensión del daño encefálico y también el riesgo de complicaciones neurológicas y extraneurológicas. Rápidamente prevenir eventos recurrentes, que no tenga un nuevo ACV los días siguientes. Todo esto para disminuir tanto la morbimortalidad como para mejorar la evolución neurológica. Entonces, ante un paciente que vos planteas un ACV isquémico, lo primero que tiene que estar en tu cabeza, luego de estabilizar las funciones vitales, el ABC obviamente, pero lo primero que tiene que estar en tu cabeza es si el paciente a priori puede ser candidato para terapias de reperfusión, tanto trombolisis como trombectomía mecánica. Eso es lo primero que vos tenés que determinar, porque si a priori es candidato para alguna de estas terapias, vas a tener que correr mucho más que si no lo es. Son tratamientos tiempo dependientes. Vamos a hablar primero entonces de la trombolisis intravenosa. Obviamente que la trombolisis se hace a los pacientes con infarto cerebral, no con la hemorragia cerebral. Porque el trombolítico disuelve coágulos, destapa la arteria tapada. Así que es para el infarto cerebral de menos de 4,5 horas de evolución, menos de 4 horas y media de evolución, que tiene que cumplir en forma estricta todos los criterios de inclusión y exclusión, que son varios y no hay que saberlos de memoria, sino que uno los tiene que ir a chequear en cada paciente uno a uno, y hay un protocolo nacional de ACV único para todo el país, en el que nosotros lo redactamos y participamos, que está en la página del Ministerio de Salud Pública. Ustedes escriben ahí en la búsqueda Protocolo Nacional de ACV Uruguay y les va a aparecer, y pueden ir chequeando uno a uno todos los criterios de inclusión e inclusión en su teléfono, los van a tener. La trombolisis intravenosa es un tratamiento muy efectivo en disminuir las secuelas del ACV, pero el problema es que el impacto es en un grupo relativamente pequeño. No es para todos los pacientes con ACV que van a ser candidatos a trombolisis intravenosa por los criterios de inclusión y exclusión, y son más o menos en condiciones ideales entre 15 y 25% de todos los pacientes con infarto cerebral que se van a poder beneficiar de la trombolisis intravenosa. Los criterios no se los voy a decir porque no hay que saberlos de memoria. Si el paciente es candidato a trombolisis, hay que hacer una tomografía de cráneo de emergencia, tomografía de cráneo ya con angiotomografía, que no es tanto para la trombolisis, la angiotomografía, pero sí para seleccionar si el paciente además es candidato a trombectomía mecánica. Hay que hacer 3 estudios paraclínicos, hemograma, CRASIS y hemoglucotest, pero no hay que esperar su resultado en la gran mayoría de los pacientes, salvo el hemoglucotest, el hemograma y la CRASIS no hay que esperar su resultado para empezar el tratamiento trombolítico, salvo que el paciente tenga clínicamente una propensión obvia al sangrado, que tenga una hepatopatía crónica conocida, una insuficiencia renal muy importante conocida, o que tome anticoagulantes, por ejemplo. En esos casos sí hay que esperar al hemograma y la CRASIS. Fuera de ellos, que son la mayoría de los pacientes, no los necesitas esperar. Chequear rápidamente los criterios de inclusión y exclusión, colocar 2 vías venosas periféricas, una para suero, para el contraste de la angiotomografía, y la otra para pasar el trombolítico. No hacer ninguna medida invasiva que no sea necesaria. No coloquen sondas nasogástricas innecesarias, sondas vesicales, no hagan gasometrías innecesarias porque son sitios potenciales de sangrado. Y posteriormente, cuando ya cumpla todos los criterios clínicos e imagenológicos, uno puede empezar a pasar el trombolítico, que el trombolítico más utilizado es el RTPA o alteplase. RTPA o alteplase son sinónimos. La dosis es de 0,9 miligramos por kilo, pero el máximo es 90 miligramos, es decir, si pesa más de 100 kilos, ustedes no siguen aumentando la dosis. De esa dosis total que calculan, por ejemplo, vamos a pensar que el paciente pesa 100 kilos, así que le vamos a dar 90 miligramos, el 10% sea en bolo, 9 miligramos lo hacen bolo en 1 minuto, y el resto, 90 menos 9, que es 81 miligramos, lo vas a pasar por bomba de infusión continua en 1 hora. Recientemente el tenecteplase ha mostrado, que es otro trombolítico, ha mostrado ser no inferior que el RTPA a dosis de 0,25 miligramos por kilo, que tiene alguna ventaja, por ejemplo, que
la dosis total, 0,25 miligramos por kilo, la das solamente en un bolo y ya está, ya lo trombolizaste. ¿Ah? Entonces, algunas guías ya cambiaron, la guía británica, la guía europea ya cambió y lo pone en plano de igualdad con el RTPA o Alteplase, Altenecteplase. La guía americana todavía no cambió, pero de a poco se van a ir cambiando las guías y va a haber una alternativa al RTPA con cierta ventaja en cuanto a la forma de administración. Otros trombolíticos, por ejemplo la streptoquinasa o la uroquinasa, no hay que usarlos, están contraindicados. Si el paciente se trombolizó, no hay que dar ningún tipo de antitrombótico, ni antiagregantes, ni anticoagulantes en las primeras 24 horas y hasta tener una tomografía de cráneo que excluya complicaciones hemorrágicas. ¿Tá? En esas primeras 24 horas hay que hacer un control estricto del paciente y, como les dije recién, se hace la tomografía de las 24 horas o si yo sospecho complicaciones antes de esas 24 horas, sospecho que el paciente sangró, obviamente que se va a hacer antes, inmediatamente, o a veces incluso después llegar a sospechar un sangrado durante la infusión continua del trombolítico, ahí se detiene la infusión, se hace la tomografía para confirmar o descartar el sangrado, en este caso intracraneal. El otro tratamiento de reperfusión es la trombectomía mecánica, que no es excluyente con la trombolisis intravenosa. Es más, la mayoría de los pacientes que son candidatos a trombectomía mecánica también son candidatos a trombolisis intravenosa y en ese caso hay que hacer la trombolisis y la trombectomía. ¿Qué diferencia tiene la trombectomía con la trombolisis? Es de más alto costo, ¿tá? Y de más alta tecnología. La trombolisis intravenosa, yo les hablaba hoy, se puede hacer en todos los departamentos del país. En cambio, la trombectomía mecánica se puede hacer actualmente en Uruguay en 3 departamentos. ¿Tá? En Salto y Tacuarembó, en el norte del país, y después en Montevideo. ¿Tá? Maldonado tiene algunas condiciones para poder realizarla, pero todavía no la realiza. ¿Ah? Entonces la tecnología es más avanzada y por tanto está más limitado el acceso. A pesar de que el costo es alto por cada procedimiento, ha demostrado ser costo efectivo. Es decir, el beneficio a pesar del costo es importante y es claro que hay que hacerlo. ¿Ah? Es para un grupo más pequeño de pacientes que oscila entre, ahí queda un poquito viejo, entre 5 y 15% de los pacientes con los criterios de inclusión habituales. ¿Ah? Para que ustedes tengan una idea, en Uruguay actualmente se hace en 1 a 1,5% de los pacientes con ácido isquémico. Hay mucho camino para recorrer todavía en trombectomía mecánica. ¿Ah? Se reserva para la oclusión de gran vaso intracraneano, es decir, vos entrás con un catéter por la arteria femoral o por la arteria radial, vas hacia el sitio, navegás hacia el sitio de oclusión cerebral y extraes el coágulo mecánicamente. Por lo tanto, para extraer algo tiene que haber una oclusión de gran vaso y ahí es que la tomografía con angiotomografía muestra la oclusión de gran vaso, que es el criterio de inclusión Princeps para poder hacer la trombectomía mecánica. El tiempo en la cobertura actual en Uruguay, el mayor grado de evidencia que hay, es hasta 6 u 8 horas de evolución desde el inicio de los síntomas, es decir, amplía un poquito la ventana con respecto a la trombolisis intravenosa, pero no tanto, hay que correr igual. Esto se hace en centros de referencia. Yo les decía recién, si además es candidato a trombolisis, hay que iniciar el RTPA, pero no hay que esperar a ver si mejora. Hay que hacer el RTPA si es candidato además a trombolisis intravenosa y rápidamente trasladar al angio coordinar y trasladar al angiógrafo para hacer la trombectomía. Y siempre, tanto en la trombolisis como en la trombectomía, es muy importante el cuidado posterior en la unidad ACV, porque estos procedimientos, ninguno de los dos son mágicos. Son muy pocos los pacientes que quedan totalmente asintomáticos inmediatamente luego del procedimiento. ¿Ah? 1 de cada 10 o 1 de cada 20. ¿Ah? Entonces, el paciente queda con algunas secuelas y si tú no las atendés bien, como vamos a ver ahora posteriormente, hiciste todo se te puede ir al tacho, digamos, a pesar de haber hecho todo bien, si los cuidaste mal y el paciente después te hace un TEP o te hace una neumonía aspirativa y se muere o se prolonga la internación. ¿Cuáles son los cuidados principales en la unidad ACV? Idealmente en la unidad ACV, pero si ustedes están en la emergencia también lo pueden hacer estos cuidados porque van a ver que son básicos, pero después no se hacen en la realidad. O sea que los tienen que ponérselo en el chip y hacerlos activamente. El paciente en las primeras horas tiene que estar en reposo, sobre todo si se hizo trombolisis o trombectomía mecánica, ¿verdad? Porque tienen más riesgo de sangrado, si se hizo trombectomía mecánica, por unas horas tienen la vaina puesta en la arteria femoral, las primeras horas tienen que estar en reposo. Tienen siempre que probar cómo está la deglución en estos pacientes, porque hay una alta incidencia de disfagia en los pacientes con ACV, aunque el síndrome focal neurológico parezca leve. Entonces, estos pacientes antes de retomar la vía oral los tienen que sentar en la cama, que el paciente esté bien despierto, que comprenda lo que van a hacer y darle primero para probar una pequeña
proporción de un semisólido, por ejemplo un pudding, que es lo que mejor tragan los pacientes neurológicos, y si el paciente cuando le dan esa pequeña cucharada de pudding tiene tos, tiene estridor, tiene reflujo nasal, se atora, ahí van a suspender la vía oral. Incluso en los pacientes que se hizo trombolisis y trombectomía mecánica se recomienda en las primeras 24 horas no dar ningún tipo de alimentación por vía oral. Si ustedes suspenden la alimentación vía oral, las primeras 24 horas, no pasa nada en cuanto a los alimentos sólidos. El paciente no se va a morir de hambre. Pero sí tienen que recordar de colocar hidratación. Hidratación sí tiene que estar, porque sí, si uno no toma líquidos por 24 horas, sí se puede deshidratar. La hidratación que se hace por vía venosa periférica tiene que ser con suero fisiológico. No, nunca den suero glucosado en el ACV porque puede aumentar el área de penumbra isquémica. En realidad, la única situación en que se da suero glucosado es si hay hipoglicemia demostrada. No coloquen vías innecesarias, lo del suero glucosado ya le dije, y no hay que dar fármacos antiepilépticos profilácticos. Solamente se dan antiepilépticos si el paciente tuvo una crisis epiléptica. ¿Qué medidas disminuyen el área de isquemia, el área de penumbra? ¿Cómo hago para proteger el área de penumbra isquémica o generar menos daño en el ACV hemorrágico en el sector perihematoma? Control de la presión arterial. ¿Cómo en los pacientes con ACV hay una alteración de la autorregulación cerebral en el área de penumbra o perihematoma? Se es un poco más tolerante, digamos, con la cifra de presión arterial. Y en el infarto cerebral se toleran presiones hasta 220, 120. Recién cuando se pasa esa cifra hay que dar medicación antihipertensiva. En la fase hiperaguda, estamos hablando de las primeras 24, 48 horas. Después a largo plazo, obviamente que los objetivos van a ser los de la prevención secundaria. No, pero en la fase hiperaguda, las primeras 24, 48 horas, se toleran cifras hasta 220, 120. Salvo que ese paciente con infarto cerebral se haya hecho trombolisis o trombectomía mecánica, donde las cifras de presión son un poquito más estrictas, pero igual son tolerantes. 185, 105 es el límite. El control de la oxemia, hay que dar oxígeno suplementario si la saturación de oxígeno es menos del 95%. Hay que ser estricto en el control de la glicemia. Primero, hay que detectar hiper o hipoglicemias, por lo tanto hay que hacer hemoglucotés cada 6 horas en las primeras 24 horas y corregir, lo que es más frecuente es la hiperglicemia en la fase aguda de la ACV, hay que corregir con insulina cristalina, siendo no muy, si uno es muy estricto, puede generar hipoglicemias. Entonces, en general, hay bastante consenso, aunque el nivel de evidencia no es tan alto, que hay que corregir cifras de hiperglicemia mayores a 1,8 gramos por litro. Hay que lograr la normotermia, más allá de si hay una hipertermia por causa infecciosa o extrainfecciosa, hay que lograr la normotermia porque la hipertermia aumenta las demandas metabólicas en el área de tejido con penumbra isquémica, por lo tanto tratar la hipertermia y obviamente también su causa. La gran mayoría de las hipertermias peri-ACV son infecciosas. Control de los iones, el principal enemigo de la hipertensión intracraniana es la hiponatremia, hay que tratarla si esto ocurre. Y hay que prevenir las complicaciones extraneurológicas que en realidad son las más frecuentes. La neumonía aspirativa, que se corrige cuidando y manejando en forma correcta la disfagia y la alimentación por vía oral, como lo hablamos previamente. La infección urinaria se previene o se disminuye el riesgo evitando colocar sondas vesicales innecesarias y si se necesitan, retirarlas lo más rápido que se pueda. ¿Cómo prevenimos la TBP-TEP? O movilizando rápidamente al paciente, o por las botas neumáticas que se inflan y se desinflan en todo el miembro, en todos los miembros inferiores por un mecanismo con aire, o en algunos pacientes en que el riesgo-beneficio, el riesgo de trombosis venosa profunda y el potencial beneficio tiene una ecuación favorable, se pueden hacer heparinas de bajo peso molecular a dosis de isocoagulación, que se pueden hacer desde el primer día si se necesitan, salvo que el paciente se haya trombolizado, que en ese caso hay que esperar las primeras 24 horas, como les decía previamente. Úlceras por presión, las escaras, que se llaman también, colocar colchones de aire, rotar de cúbito, rápidamente sentar al sillón apenas se puede. Y rápidamente hay que empezar con un plan de rehabilitación que involucre la terapia física, fisioterapia, pero también la rehabilitación de fonoaudiología, tanto para las afasias como por el trastorno devolutorio. Hay otros integrantes del complejo asistencial, como la terapia ocupacional, la rehabilitación cognitiva, que también tienen su rol acá, dependiendo del paciente. Pero la rehabilitación tiene que empezar desde el primer día de la serie. Y, por supuesto, protección gástrica. En el ACV hay algunas medidas específicas que en realidad son de prevención secundaria. Aspirina, todos los pacientes
desde el primer día, salvo los trombolizados, que las primeras 24 horas no le podías dar, tiene que empezar con aspirina. Si el paciente ya venía tomando aspirina, hay bajo nivel de evidencia, pero normalmente cambiamos para clopidogrel. En algunas situaciones, que no voy a profundizar ahora, pero sobre todo en el ACV menor no cardioembólico, un periodo de 21 días o 30 días de doble antiagregación, ACV menor no cardioembólico, es recomendable hacer aspirina y clopidogrel juntos, doble antiagregación, pero después de esos 21 a 30 días sigue con antiagregación simple. Por supuesto que después de esas primeras 24 o 48 horas que vos le das aspirina, si el ACV fue cardioembólico, por ejemplo, que tiene una FA, en realidad lo vas a anticoagular a largo plazo, porque la FA en ese caso tiene un CHA2-VASc alto por haber tenido un ACV y necesita anticoagulación, y cuando le empiece la anticoagulación, en ese caso le vas a suspender la aspirina. ¿Ah? O, por ejemplo, también vas a anticoagular en un ACV en el contexto de un síndrome antifosfolipídico, ahí lo vas a anticoagular. Pero la gran mayoría de los ACV se va a hacer aspirina o clopidogrel, algún antiagregante dosis alta. Luego se van a dar estatinas, inicialmente también a dosis altas. Dosis alta se refiere a torvastatina entre 40 y 80 miligramos o rosuvastatina entre 20 y 40 miligramos. Yo no voy a insistir acá, pero los objetivos del LDL son reducir a más del 50% del valor basal o menos de 70 miligramos por decilitro de LDL. Son los objetivos a largo plazo. No, lo que no se da es anticoagulantes para destapar la arteria. No doy heparina para destapar la arteria. Si yo doy heparina es para prevención secundaria, por ejemplo, una FA a largo plazo que no embolice de nuevo. En agudo, para destapar la arteria, si el paciente es candidato, lo que se da es un trombolítico, algo que rompa el trombo. No se dan anticoagulantes en la fase hiperaguda. No voy a insistir en los controles de los factores de riesgo vascular, y sí les quiero hablar 2 o 3 diapositivas de AIT. El AIT, en realidad, es el síndrome focal neurológico de estelación brusca de origen vascular, va todo igual al diagnóstico de ACV isquémico, que tiene menos de 1 hora de evolución, por definición, y además sin isquemia en la imagen. Tiene que cumplir todas esas características. Hay situaciones en las que hay un síndrome focal neurológico de estelación brusca que dura 30 a 45 minutos, pero si yo le hago una resonancia, tienen isquemia, lesión tisular en la imagen. Eso, aunque dure menos de 1 hora, no es una IT, sino una ACV menor. Entonces, para que haya una IT, tiene que haber todas estas características. Síndrome focal neurológico, menos de 1 hora y sin isquemia en la imagen. Es una amenaza ACV, ese es el significado de la IT. No les tiene que dar la falsa seguridad de que ya revirtió, o que revirtió, pero es una amenaza de AIT, de ACV, perdón. Es lo que es el Angor inestable al infarto de miocardio. Y a nadie se le ocurre un Angor inestable darle el alta sin estudiarlo, sin tratarlo. Sin embargo, la IT pasa eso, da una falsa sensación de seguridad. Además, es una amenaza de ACV que es más probable que ocurra una ACV en los primeros días. Entonces, si ustedes se comen el manejo correcto de una IT y tiene una ACV, en general va a ser en los primeros días, va a estar claramente fehaciente de que ustedes no hicieron lo suficiente si es que no lo estudiaron correctamente. Y también te da una oportunidad de tratar la etiología, por ejemplo, una cardioembolia oculta, antes de que ocurra una ACV. Tuviste una oportunidad, tuviste una IT que revirtió. Tenés la oportunidad de estudiarlo bien para tratarlo rápidamente antes de que ocurra la ACV. Así que esto es una urgencia médica también. Esto lo que quiere decir es que el AIT de menos de 1 semana de evolución se debe trasladar a la emergencia, aunque el paciente esté asintomático, porque está determinado con alto nivel de evidencia que una ACV de una IT de menos de 1 semana de evolución se tiene que estudiar en menos de 48 horas de todas las etiologías y empezar el tratamiento adecuado según la causa. En emergencia lo que hay que hacer es primero hacer una estratificación clínica del riesgo de tener un ACV en los días siguientes. Y eso se hace con un score clínico que se llama ABCD2. A de edad en inglés, age, B de blood pressure, C de clínica, D2 es duración y si tiene diabetes o no, eso después ustedes lo pueden ver. También les aparecen las calculadoras del celular y ahí rápidamente tenés de bajo, mediano o alto riesgo y vos vas a saber que uno de bajo riesgo o mediano riesgo, si lo estudias rápidamente en la emergencia, le vas a poder dar de alta a la casa con los estudios completos. Si es de alto riesgo, lo vas a tener que ingresar. La etiología se busca en forma idéntica al ACV isquémico, tanto interrogando como haciendo electro o ecocardiograma y ecocardiograma transtorácico y ecodoppler de vaso de cuello a todos los pacientes. Y después, según cada paciente, sí vamos a profundizar un poquito más en aquello de ecotransesofágico, búsqueda de trombofilias, angiotomografía, angioresonancia, etc.
Son urgentes estos estudios, se tienen que hacer en menos de 48 horas desde que ustedes tienen contacto con el paciente, y ahí van a empezar la prevención secundaria adecuada al evento. Si el paciente tiene una teromatosis de los vasos del cuello, van a hacer aspirina, estatinas, control de factor de riesgo vascular. Si le detectaron una FA, lo van a anticoagular. Si le encontraron una endocarditis, le van a hacer antibióticos. Si esa teromatosis de los vasos del cuello tiene una estenosis de más del 70%, entre el 70 y 99%, además de, por ejemplo, aspirina y estatinas, van a tener que hacer una endarterectomía carotidia al cirujano vascular, ¿no? Etcétera, etcétera. Es decir, cada etiología, tanto del ácido isquémico como del AIT, tiene un tratamiento específico. No todo es lo mismo, y esto lo van a tener que decidir rápidamente en el AIT. No se puede dar de alta a los pacientes sin haberle hecho los estudios básicos e iniciar un tratamiento apropiado. ¿Qué pacientes con AIT ingresan? Los de alto riesgo de ABCD2. ¿Ah? Pero el score de ABCD2 tiene algunos pitfalls. ¿Ah? Por ejemplo, puede tener un ABCD2 bajo y ser subintrante, tener 2 episodios o más de ACV de AIT el mismo día. Bueno, ese también es de alto riesgo, aunque el ABCD2 no le dé de alto riesgo. ¿Ah? O si hay una etiología que requiera una intervención en la internación. Si se necesita endarterectomía carotidia, por ejemplo, va a tener que internarse para que lo vea el cirujano vascular y defina los primeros días si hay que hacer endarterectomía carotidia. O el ejemplo que les daba, si tiene una endocarditis, no le van a dar de alta con antibióticos vía oral, sino que van a tener que ingresar y hacer antibióticos intravenosos adecuados al germen potencial o al germen demostrado. Es decir, que a veces, aunque no sea de alto riesgo BCD2, igual hay que ingresarlos. Bueno, muy bien. Nada más. Espero que haya sido de provecho. Un saludo.